Hace unas semanas ocurrió algo en redes sociales que me dio bastante que pensar. Además he intentado darle tiempo porque era un tema del que no quería hablar justo cuando ocurriera. Porque sinceramente creo que no iba a ser constructivo, iba a ser una persona más yendo a destruir y quería darle un poco de tiempo para hablar de ello. Pero creo que ahora ya, bueno, pasado ese tiempo, creo que es muy interesante hablar de ello. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Bueno, os voy a contar un poco qué pasó. Hace unas semanas ocurrió el ataque a finales de febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán, bueno, pues se revolvió, como muchos nos revolveríamos cuando nos pegan, ¿no? Y bueno, pues atacó con misiles y drones a todo el entorno de alrededor de los países del Golfo. Entre ellos, un país del que últimamente se hablaba muchísimo, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es conocido sobre todo por Dubái y Abu Dhabi, pero bueno, sobre todo Dubái. Dubái es un país al que mucha gente, bueno, una ciudad dentro de ese país a la que mucha gente va porque hay 0% de impuestos y hay bastantes, bueno, es bastante interesante, bastante lujo, se vivía muy bien, etcétera. ¿Qué pasó? Que Irán atacó a Dubái con drones, con misiles y el espacio aéreo pues se cerró y miles de personas quedaron atrapadas, ¿no? en Dubái. Entre ellas muchos españoles. Muchos españoles que la mayoría estaban allí, vamos a ser sinceros y ser transparentes, pues por lo que os digo, por ese 0% de impuestos, porque realmente Dubái no es un sitio en el que a nivel oportunidades, negocio, etcétera, etcétera, fuera interesante si no fuera porque ha hecho eso precisamente para atraer a este tipo de perfil. Bueno, pues resulta que una de esas españolas era una creadora de contenido que dijo que estaba de vacaciones. Yo no quiero aquí entrar a debatir si era verdad que estaba de vacaciones o no. Solo sé que ella, asustada, grabó un vídeo desde su hotel explicando la situación. Hasta ahí, bueno, comprensible, humano, normal. Pero en ese vídeo dijo una frase que lo cambió todo, que era: dejad de pagar impuestos porque, como veis, no están sirviendo para nada. Básicamente lo decía porque nadie en España le daba soluciones, la iba a buscar, etc. Y lo decía desde Dubái, el lugar en el que, como os digo, Medio Internet asocia con influencers y creadores y emprendedores digitales que trasladan su residencia fiscal fuera de España, precisamente ahí, para no pagar impuestos. Y ella, en teoría, estaba de vacaciones, no era residente. Y no vamos a entrar si lo era o no. Pero daba igual, la frase, el lugar y el contexto formaron una combinación que cualquiera, sinceramente, podía haber anticipado que iba a explotar. Y claro, explotó. Y es un poco lo que os digo. Creo que una de las cosas más importantes que puede hacer alguien que se dedica a crear contenido es saber cuándo no debe crearlo. Cuándo tiene que dejar que las cosas reposen. Cuándo tiene que pensar que decir que no. Pensar que si lo que vas a decir aporta algo, solo alimenta el ruido. Elegir el momento. No reaccionar en caliente. Por eso quería hablar un poco de ello. Y como os digo, no me interesa el debate fiscal. Yo no voy a entrar si está bien o mal irse a Dubái. No voy a entrar si ella estaba de vacaciones o era residente fiscal. No voy a entrar en el debate de los impuestos, por supuesto. No voy a juzgar a nadie por tener miedo cuando caen misiles, evidentemente. Eso es humano y lo respeto profundamente. Pero lo que me interesa es la otra pregunta, es ¿cómo es posible que alguien que vive de las redes no sepa que si desde Dubái dice no paguéis impuestos porque luego España no te ayuda, no ve lo que va a pasar? Porque es que yo creo que cualquiera que tenga un mínimo contacto con Internet, tenga un mínimo, no sé, un mínimo trato con las redes, habitualmente sabe qué va a pasar. No hace falta ser experto en comunicación, ni en estratega de redes sociales, ni analista de nada. Cualquier persona con un mínimo de sentido común que trabaja en las redes sabe que eso se va a convertir en un desastre viral. ¿Y qué pasó? Que, bueno, pues se grabó, se editó, se subió y lo publicó. Y, pues, lo que ocurrió fue que le cayó una oleada de hate increíble. Luego es verdad que ella se matizó, parece como que reculó un poco en sus palabras, bueno, un poco supongo por lo que le vino encima. Pero, repito, lo que me importa y lo que quiero analizar es eso, que cuando llevas años creando contenido, cuando tu vida entera gira en torno a grabar y compartir todo lo que te ocurre, cuando tu móvil es una extensión de tu mano
y el primer reflejo ante cualquier situación es darle a grabar, pierdes el filtro. Ese sensor interno que todos tenemos y que nos dice esto mejor no lo cuentes, esto mejor lo piensas antes, esto aunque lo sientas quizás no deberías publicarlo, que es un mecanismo un poco de protección, una especie de alarma, un segundo de pausa, esa lucidez que te permite evaluar las consecuencias. Y cuando empiezas a publicar todo, este filtro se atrofia, se debilita y llega un punto en el que deja de funcionar. Y no es que desaparezca de golpe, es peor. Se va apagando poco a poco, publicación a publicación, historia a historia, vídeo a vídeo. Hasta que un día estás en un hotel en Dubái con misiles cayendo y tu primera reacción no es protegerte, llamar a tu familia o buscar información fiable. Tu primera reacción es sacar el móvil y grabar. Y polarizar. Porque eso es lo que haces siempre ante todo. Y no solo ella lo hizo, lo hicieron más creadores de contenido. Porque es un modo por defecto. Y cuando tu modo por defecto es grabar y publicar, no hay espacio para pensar. Y esto fue un poco lo que pasó. Y al final, pues lo que pasa es que cuando vives permanentemente expuesto en redes sociales, rodeado de tu comunidad, de tus seguidores, de gente que te quiere, te apoya y te da la razón en casi todo, generas esa burbuja que cuando un día de repente un vídeo tuyo explota y ya llega la gente de fuera de tu burbuja, explota muy mal. Y fue un poco lo que pasó. Porque Internet recorta, descontextualiza, amplifica, y lo que a ti te parece un desahogo legítimo, al resto del mundo le parece un ejercicio de falta de conciencia que se convierte en meme en cuestión de horas. Y la que le cayó a esta chica, pues sinceramente no se la deseamos a nadie, y menos en la situación que había tenido que vivir. Pero, repito, ¿puedes culpar a Internet por ser Internet? Sí, pero deberías culparte a ti mismo por no anticiparlo, porque realmente es que es el mínimo, es lo que os digo, es cuando ya estás en Internet tienes que saber que esto pasa. Y no creo que esta creadora sea mala, ni tonta, ni creo que merezca, por supuesto, el linchamiento que recibió, nada. Pero sí creo que es un caso perfecto para exponer lo que le puede pasar a cualquier creador de contenido que vive siempre conectado y acaba perdiendo la noción de cuándo debe parar, cuándo no debe grabar o cuándo debe callar. Y bueno, pues he dejado pasar un poco el tiempo a propósito por eso, porque no quería que fuera una opinión más para echarle mierda encima a esta chica, ni quería precisamente hacer lo mismo que estoy criticando, que es hablar de las cosas en caliente, sino dejarla un poco reposar y pensar que si merece la pena escribir un poco, sobre todo si tenemos que empezar a buscar nuestro filtro cada uno. Porque el contenido más poderoso no siempre es el más rápido, es el que más has pensado. Y creo que a veces estamos perdiendo un poco el foco todos. Y luego, bueno, pues vienen unas oleadas de hate, de linchamientos o de errores. Y bueno, pues todo el mundo luego tiene memoria y es muy difícil volver atrás. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.